El Banco de la República de Colombia es un registro contable de todas las transacciones económicas de los residentes de un país con el resto del mundo que ocurren en un periodo dado de tiempo, generalmente un año. Vale decir que muestra el total de pagos hechos al extranjero y el total de ingresos recibidos del extranjero. Registra tanto los flujos de recursos reales como los flujos de recursos financieros. Para entenderlo mejor, sabemos que hoy día todos los países están interconectados por un sinfín de relaciones económicas y financieras entre ellos. Todos los procesos monetarios entre un país y el resto del mundo en determinado periodo están dentro de la balanza de pagos. Entonces, el dinero que gana un país por exportaciones, ingresos por préstamos e inversiones en el extranjero se registran en datos positivos, mientras que el dinero que gasta un país por importaciones e inversión exterior se registran en datos negativos. Según la cifra que sea mayor se clasifica en los tres tipos de balanza, las cuales son balanza corriente, en esta se incluyen los pagos de dicho país que hace a otro país a cambio de una mercancía, servicios o trabajos. En la balanza por cuenta de capital, en esta se registran las ayudas que llegan del extranjero a compra y venta de bienes no financieros. En la balanza por cuenta financiera, en esta se recogen los préstamos que pide dicho país al extranjero o las inversiones y depósitos procedentes del extranjero. Cada uno de estos tipos de balanza da un saldo independiente que puede ser positivo o negativo, por lo cual el saldo de un tipo de balanza es positivo cuando se dice que está en superávit, o en el caso de que sea negativo, se dice que está en un déficit. No se busca el equilibrio de cada balanza, sino que la inclinación que presente una de las balanzas la compense la que presentan las otras dos, o que dos de ellas compensen a la tercera balanza. Por ejemplo, si existe un déficit en la balanza por cuenta corriente, en la de capital buscaremos el equilibrio con un superávit en la balanza financiera. Es decir, cuando un país gasta más fondos de los que dispone, tiene que financiar la diferencia con préstamos. Por el contrario, si un país vende más de lo que compra, significa que ese país acumula más riqueza que la que gasta. En ese caso, puede prestar a otros con el superávit generado. Se pueden hacer pronósticos si se saben analizar los datos actuales. Gracias a la balanza de pagos, somos capaces de diagnosticar el estado de la economía en ese momento concreto y así decidir qué hacer con el dinero. 4 efectos que surgen de la balanza de pagos. El primero es que se puede generar una crisis por la incapacidad de financiar el déficit de la balanza de pagos. Esto sucede cuando hay una reducción en las reservas internacionales en la medida que éstas se agotan y así pierden acceso a los mercados internacionales de capital. La segunda es que solo un país con superávit en la cuenta corriente puede reducir su deuda externa. Esto se puede ver cuando se produce más de lo que se gasta y este excedente se exporta. La tercera es que los países no pueden estar en deuda, así que los gobiernos tienen que equilibrar sus ingresos y gastos a largo plazo para garantizar la estabilidad de la economía. Una estrategia para mantener dicho equilibrio es la devaluación de la moneda nacional para mejorar la balanza comercial. Así sería más económico comprar desde fuera productos nacionales y al mismo tiempo se hará más costoso comprar bienes extranjeros. Y por último, la cuarta es que la balanza financiera hace referencia a la inversión de capital extranjera en el país, de modo que se debe incentivar el interés de los extranjeros para que haya inversión. Uno de los métodos es incrementar el tipo de interés, de modo que se ofrecen productos financieros ventajosos con intereses altos a los extranjeros. La causa de la posición superavitaria incluye inversión excesiva, cercana al 60% del PIB, consumo insuficiente, falta de seguro social que obliga a las personas a ahorrar demasiado para la vejez y manipulación del tipo de cambio.
Las causas del déficit incluyen pérdida de la competitividad industrial en los últimos 30 años, bajo ahorro interno, periodos de sobrevaluación del dólar, exceso del dólar interno en los países exportadores, sobre todo a China, Alemania y Japón. La manipulación del tipo de cambio en algunos países exportadores, especialmente en China. De las crisis que se han vivido, se puede concluir que no es recomendable depender demasiado del capital extranjero. La dependencia se considera excesiva si la inversión extranjera sobrepasa el 3% del PIB, y el déficit de la cuenta corriente debe ser financiado en su mayoría por la inversión extranjera directa. Y por último, el país debe contar con una reserva de divisas suficientes.